Bueno, comencemos con la última clase de urinálisis. Nos habíamos quedado, en el examen microscópico. O sea, habíamos visto ya el examen físico y el examen químico del análisis de orina, del urinálisis. Y ahora vamos a ver el examen microscópico. El examen microscópico se usa para observar el sedimento urinario. Parece que el examen físico veíamos color, gravedad, aspecto. En el examen químico veíamos glucosa, todas las sustancias químicas disueltas en la orina, como la proteína, la glucosa, la bilirrubina, la sangre, los nitritos. Y ahora vamos a ver lo que está suspendido en la orina, lo que tiene forma, lo que no está diluido. Como ya sabemos, hemos visto ya, el examen de orina es una de las pruebas más solicitadas dentro del laboratorio clínico. Y ya habíamos visto que incluía el análisis físico y el químico. Y por último, hay un tercer tipo de análisis dentro del urinálisis, que es el microscópico. En este último se va a analizar el sedimento urinario en búsqueda de distintos elementos formes, o sea, que tengan forma, que estén suspendidos en la orina, como son los eritrocitos, los leucocitos, bacterias, cilindros, cristales. Y este sedimento nos va a brindar una utilidad diagnóstica. Nos va a orientar hacia el diagnóstico en base a lo que encontremos que va a precipitar en esa orina. El sedimento urinario es el material sólido suspendido en la orina. Los químicos no están suspendidos. Las sustancias químicas estaban disueltas. Por eso había que hacer reacciones químicas para encontrarlas. Esto no. Esto es que caigan, porque están suspendidas. Tienen forma. El Medical Assistant recolecta y prepara la muestra de orina para el examen microscópico. Siempre es preferible, aunque no es lo usual, pero siempre es preferible utilizar la primera orina de la mañana. La muestra de orina se va a recoger siempre en un recipiente perfectamente limpio y deberá examinarse lo más rápido posible, en las 2 primeras horas de haberse emitido la orina. Por lo cual es muy importante documentar la fecha y la hora en que la orina se recolectó, en que se recolectó la muestra de orina. ¿Cuál es la técnica para hacer un análisis del sedimento urinario? Bueno, pues se deben recoger alrededor de 10 mililitros de orina en un tubo para uranálisis o en su defecto en un tubo de ensayo que esté limpio. Enseguida se debe centrifugar la muestra de orina a 3.500 revoluciones por minuto durante 3 minutos. Decantamos nuestro nadante. Esta es la muestra de orina. La ponemos a centrifugar. Va a caer el sedimento, las sustancias formes, lo que pesa, y lo que queda arriba es un sobrenadante. Botamos el sobrenadante y extraemos el sedimento y colocamos una gota sobre una lámina llamada portaobjeto. Y ese portaobjeto le colocamos después arriba de la gota otra lámina pequeñita que se llama cubre objeto para poderla mirar entonces al microscopio. O sea, regresamos para decir que la técnica para el análisis del sedimento urinario
es colocar como mínimo 10 mililitros de orina en un tubo para urinanálisis, o en su defecto en un tubo de ensayo limpio, lo centrifugamos, decantamos el sobrenadante, lo que nos quedó abajo lo agitamos manualmente y de ese sedimento colocamos una gota sobre un portaobjetos limpio, extendiéndolo de manera homogénea. Y le colocamos entonces un cubreobjeto limpio también y observamos a un microscopio convencional. No hay que usar el microscopio electrónico, un microscopio convencional. Aquí vemos algunas de las imágenes que se ven. Cristales de calcio, cristales de ácido úrico. En un examen microscópico de la orina, en el sedimento urinario, vamos a encontrar glóbulos rojos y glóbulos blancos. O sea, aunque los glóbulos rojos y los glóbulos blancos también se analizaban desde el punto de vista químico, ellos es muy importante contarlos en el sedimento urinario. Parece que las células de la sangre tenían forma. Tienen que tener forma porque no son células. Entonces, esas células caen, pesan, tienen forma y caen en el sedimento. Glóbulos rojos, glóbulos blancos. Células epiteliales, los túbulos renales, la pelvis, todos los conductos renales, como todas las células epiteliales, se decaman, se ponen viejas, se renuevan, las viejas se caen y vienen las nuevas. Bueno, pues en el sedimento como encontrar las células epiteliales normales, pero puede haber algunas enfermedades en que haya un exceso de destrucción de células y eso nos va, sobre todo en la glomerulonefritis, que va a haber una inflamación de las células, y entonces es muy importante la presencia de células epiteliales. Vamos a encontrar también en este sedimento cristales, cilindros, que en inglés se llama casts, microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, y también se pueden encontrar espermatozoides. Todo esto son las cosas que caen cuando la orina se precipita y forman el sedimento de la orina, que es el que se estudia en el microscopio. Entonces, bien, aquí hay algunas imágenes de un sedimento urinario. Aquí tenemos glóbulos blancos, bacterias. Aquí tenemos cristales. Estos cristales son de oxalatos de calcio, que forman como si fueran unos sobres brillantes. Parecen unos envelopes. Cristales de oxalato de calcio. Cristales de amoníaco. Cristales de bilirrubina. El microscopio venando la lámina, para mirar la lámina, el portaobjeto con el cubreobjeto. Aquí vemos más imágenes, cristales, los cristales que vimos de oxalato de calcio. No sé si ustedes están viendo cuando la bala, no sé si en Zoom se recoge esto. Bueno, la primera fila son cristales de oxalato de calcio. Oxalato de calcio. Cristales de fosfato. Bilirrubina. Cristales de bilirrubina. Aquí vemos, todas siguen siendo imágenes del sedimento urinario. Células epiteliales, células epiteliales escamosas, células en transición, células caudales. Aquí vemos también glóbulos blancos, como usted lo reconoce. Células de grasa también. Hongos, estos son levaduras, espermatozoides. Todas estas estructuras se pueden ver en el sedimento. Glóbulos rojos, en varios estadios de los glóbulos rojos, intactos, o sea, nuevos y ya destruyéndose. Y esos son los cilindros.
Cilindro en el sedimento urinario. Un cilindro es una estructura cilíndrica en forma de tubo, son microscópicos, producidos por el riñón y que caen, que se desprenden de los túbulos y van a estar presentes en la orina en ciertos estados patológicos. Como se ve por su forma cilíndrica, los cilindros se generan en los pequeños túbulos contorneados distales y en los colectores de la nefrona. Luego se desprenden de la nefrona y pasan a la orina, donde pueden detectarse en el sedimento urinario mediante el uso de microscopio. Los cilindros urinarios pueden estar compuestos de glóbulos blancos, glóbulos rojos, células renales o sustancias como grasa, proteína, impregnados en los túbulos que se caen. Y en inglés, un cilindro es urinary cast. Ahora, en cuanto al sedimento urinario, las células rojas o glóbulos rojos, hasta 5 por un campo, como usted mira el campo que ve en el microscopio, eso es un campo. La imagen, la distancia que tiene el lente que está mirando es un campo. Cuando usted encuentra hasta 5 glóbulos rojos por campo, eso es normal. Ahora, más de 5 glóbulos por campo, ya consideramos que hay hematuria. Las causas de la hematuria las analizamos cuando vimos el análisis químico. Los glóbulos blancos, hay más. Cuando ella está, miramos el campo y hay más de 10, ya decimos que hay leucocituria. Hasta 10 por campo es normal, más de 10 leucocituria. Y ya estudiamos en la parte química las causas de leucocituria y son muy importantes, al igual que las causas de hematuria, y es posible que salgan en los exámenes. Ahora, las células epiteliales, como ya dijimos, hay muchas estructuras que conforman el sistema urinario con muchas capas de células, las cuales se reemplazan, se ponen viejas, se reemplazan por células nuevas y al ser reemplazadas se desprenden y salen por la orina y caen y forman parte del sedimento urinario. Los cristales van a ser unos cristales que se van a formar de sustancias que están en la orina y van a variar el tipo de cristales que se forman de acuerdo al pH de la orina. En las orinas ácidas, los cristales que se van a formar son de ácido úrico. Y estos cristales van a ser radiotransparentes. Una asignatura que viene pronto es radiología, y tienen que saber que una cosa que es radiotransparente no se ve. No se ve en una placa. Pero una cosa que es radiopaca sí se ve en una placa. Entonces, cuando la orina es básica, alcalina, los cristales que se formarían en esa orina serían de calcio, de fosfato de calcio, este tipo. Y estos sí son radiopacos. Estos se van a ver en la placa, porque el calcio, bueno, eso lo explico, porque el calcio, los rayos X tropiezan con ellos y se ve. Aquí los rayos X le pasan por él y no se ve. Aquí tropiezan y se ve. Entonces los cristales pueden ser de dos tipos, de varios tipos, pero los más importantes son fosfato de calcio, radiopaco, y de ácido úrico, radiotransparente. En inglés son stone y en terminología médica litiasis. Escriban en la libretica de terminología médica la palabra litiasis, es un cálculo, vulgarmente una piedra. Aquí ven cálculos de cistina, cálculos de calcio, cálculos de ácido úrico, cálculos de estrobita. Ahora, saliendo ya del urinálisis, ya acabamos el urinálisis. Ahora vamos a ver otro estudio que se hace de la orina, muy, muy importante, que en Cuba se decía el cultivo, aquí se llama Culture and Sensitivity. Culture es cultivo y sensitivity es lo que en Cuba se decía el antibiograma. Cultivo y antibiograma no es más que culture and sensitivity. Ustedes se tienen que borrar la palabra cultivo y antibiograma y aprender culture and sensitivity.
El cultural sensitivity se usa para estudiar las infecciones del tracto urinario. Urinary Tract Infection es una abreviatura muy importante. UTI significa infección del tracto urinario. Entonces el culture es un test para encontrar los gérmenes, o sea, que puedan causar infección. Se coloca la muestra de orina en un caldo, en un cultivo, una sustancia que va a favorecer el crecimiento del microorganismo para que crezca si hay alguna bacteria en ella. Y entonces el culture se acompaña de otro test que se llama sensitivity test, que lo que va a servir es para chequear, para poder ver qué clase de medicamento, como los antibióticos, qué tipo de antibióticos sería el que mejor, con el que mejor se trata, al que mejor responde esta infección, o si ese germen ya es resistente a algún antibiótico. Eso nos lo va a decir el test de sensibilidad. ¿Cuál es el antibiótico mejor para tratar este germen? ¿Cuáles son los que le dan? Y cuáles ya hay, y con cuáles ya hay resistencia. Y algo sumamente importante, la muestra de orina que vamos a necesitar para hacer un cultural sensitivity es una muestra que se llama Clean Cache Midstream Urine Sample. O sea, una muestra de recogida limpia, pero tomando el chorro a mitad de chorro. O sea, tomo la muestra a mitad de chorro, pero la tomo en condiciones de esterilización. O sea, limpieza de los genitales y del área genital. Va a ser necesario usar un kit especial para recolectar la muestra que lleva el culture and sensitivity. Para prevenir la contaminación fecal o vaginal, se deben lavar bien los genitales antes de recoger la muestra. Y aquí en estos países desarrollados lo que se le dan a uno son unos wipes estériles y húmedos para limpiar y no se emplean antisépticos. La muestra se va a recoger en un recipiente estéril de boca ancha, como ya les expliqué, desechando la primera porción de la orina. Se coge el midstream. Y la orina se debe recoger directamente en estos contenedores. Nunca se debe recoger en un contenedor donde debo pasar a este pomo, porque todo está estéril. Nunca se debe traspasar desde otros recipientes como cuña, botella, que pueden ser una importante fuente de contaminación, ya que el container para recoger esta muestra está estéril. Y cuando se abre hay que llenarlo y cerrarlo inmediatamente. Y no tocar el borde del container ni nada de eso. Y mucho menos que el container toque los genitales. Es importantísimo que la muestra se recoja de forma adecuada para evitar resultados erróneos, porque muestras contaminadas debido a una mala recogida van a invalidar los resultados analíticos y ya no tiene remedio. Cuando lleva una muestra más recogida del laboratorio, ese examen no sirve. La muestra idónea es la obtenida en la primera medición del día, es la más concentrada y la que va a proporcionar una mayor sensibilidad en el análisis. O sea, que además de ser a mitad de chorro y limpia, debía ser en la primera muestra de orina de la mañana. Pero si no es en la primera orina de la mañana, puede ser, entonces, no queda más remedio que recogerla a otra hora, que se llama random, aleatorio. Pero la que mejor va a quedar el resultado es si hacemos todo esto en la primera muestra de la mañana. La primera orina de la mañana. Bueno, ya se acabó el urinálisis y ya se acabó el cultural sensitivity. Ahora vamos a ver otro test también relacionado con la orina, que es un test en el cual vamos a estar buscando una hormona que se llama Human Chorionic Gonadotrophin, que esta hormona la produce la placenta del niño, placenta que la madre desarrolla para nutrir al niño, y antes de la placenta ya la produce el embrión. Cuando el embrión comienza a desarrollarse, ese embrión produce Human Chorionic Gonadotrophin Hormone. Es lo que ustedes conocen como el test de embarazo. Aquí ven
la forma de hacer el test y el resultado del test. La prueba de embarazo de orina se hace, como ya les expliqué, buscando la Human Chorionic Gonadotrophin HCG. Esta hormona es producida por el huevo fertilizado, o sea, por el embrión. Y cuando se forma esta hormona, pasan pequeñas cantidades de ella a la sangre y a la orina. Y por eso cuando logremos encontrar esa hormona en sangre o en orina, pues entonces sabemos que estamos ante la existencia de un embrión. Entonces los test de embarazo se usan para detectar la presencia de Human Chorionic Gonadotrophin Hormone y se usan entonces para detectar embarazo tan temprano como 2 o 3 días después de la primera regla que falta. En la oficina médica estos test son test inmunológicos porque estamos buscando una hormona. En la oficina médica estos test inmunológicos son usados para diagnóstico de embarazo. Estos test también deben ser realizados con orinas concentradas, por tanto se prefiere la primera orina por la mañana. Se prefiere la First Boiled Morning Specimen, primera orina por la mañana, porque esta contiene la mayor concentración de la hormona. Pero sin embargo, si no podemos hacer la prueba con la primera orina en la mañana, podemos coger una muestra aleatoria, random y aleatoria. Podemos coger una muestra de orina aleatoria. Si la muestra de orina no se analiza inmediatamente de obtenida la micción, debe ser preservada en el refrigerador. Ahora, vamos a ver, ya se acabaron los análisis de orina que le he incluido en el programa. Ahora vamos a ver cómo se obtienen las muestras de orina. Collection of samples, urine samples. En el análisis de orina es esencial que la muestra se colecte de una forma adecuada para evitar errores. Como ya les dije, las muestras contaminadas, debido a errores, a una mala recolección, son muy abundantes, lo cual va a invalidar los resultados analíticos. Les repito que la muestra idónea es la que se obtiene en la primera micción del día, la primera hora de la mañana. ¿Por qué? Porque es la orina que está más concentrada y la que va a proporcionar una mayor sensibilidad en los análisis. El resto de las horas cuando es random, puede producir errores por dilución. Mientras que cuando uno está durmiendo, no toma agua y la orina está más concentrada. Muchas veces no se dispone de la primera orina de la mañana, por ejemplo, cuando es necesario realizar un examen urgente, urgent analysis, y en estos casos se pueden analizar orinas recogidas al azar. ¿Qué cosa es al azar? En cualquier momento. Al azar en inglés es random. ¿Y qué tiene la muestra al azar o random de negativo? Que puede dar falsos negativos debido a que una posible dilución de la muestra. Como estamos en otras actividades, quizás hayamos tomado mucha agua y eso puede ser que dé entonces un falso negativo. Como ya dije, el volumen mínimo para obtener muestras de orina es 10 mililitros. ¿Cuáles son cuáles son las guías guías General Guidelines o las normas generales para obtener muestras de orina? Las normas generales para obtener muestras de orina son: seguir el procedimiento, utilizar el tipo de recipiente de la muestra indicada por el laboratorio, etiquetar el recipiente de la muestra antes de darse el recipiente al paciente, explicarle el procedimiento al paciente cómo tiene que tomar la muestra,
lavarse las manos antes y después de la intervención y completar toda la documentación necesaria. O sea, tu procedimiento no documentado, procedimiento no hecho. Eso se lo tienen que aprender. Ahora, tipos de muestra de orina. Ya le he hablado de muchas de ellas. Random, aleatoria, es la más común. Es una sola muestra que se recolecta en cualquier momento del día. Taking any time of day. First morning. Esta es la primera orina que tomamos cuando nos levantamos y es la mejor porque tiene una mayor concentración de sustancias. Clean catch with stream. Bueno, la muestra puede ser primero catch with stream. Catch with stream es tomada a mitad de chorro. Usted va al baño, empieza a orinar y cuando ya ha orinado un poco es cuando empieza a recoger la muestra. Sería un catch with stream. Pero si además de catch with stream es clean, es que usted ha recogido la muestra de forma limpia con unos paños estériles que se le dan para que se limpien los genitales en una forma que le tiene que explicar usted al paciente siempre de dentro hacia afuera y nunca de afuera hacia adentro. Entonces, clean catch miss stream o recogida limpia a mitad de chorro es una muestra donde los genitales se limpian y la orina se va a analizar para detectar microorganismos, o sea, la presencia de infección. ¿Y para qué tipo de análisis es el Clean Catch Miss Stream? Para culture and sensitivity, para ureanálisis, control and sensitivity. Culture and sensitivity. Ureanálisis, control and sensitivity. Estas palabritas las vamos a usar mucho en las consultas, estas siglas. Esto solo es ureanálisis. Pero cuando el análisis se le pone detrás culture sensitivity, es para analizar infección. ¿Qué tipo de germen? Una muestra programada es una muestra que se programa por determinadas razones a una hora específica del día. Una muestra de 24 horas se usa para, se recoge la muestra durante 24 horas en unos frascos especiales y es para determinar, analizar la composición en la orina de esa persona de sustancias químicas de forma cuantitativa y de forma cualitativa. Lo mismo que he dicho, pero en español. Y algo muy importante, el método va a variar en tiempo y forma de acuerdo al objetivo del análisis. O sea, que el tipo de test que se va a realizar es el que va a dictar la forma en que se va a colectar la muestra de orina. Y como ya le he dicho, la primera orine, la primera muestra del orine por la mañana es la que contiene la mayor concentración de sustancias disueltas y se recomienda para el sedimento urinario, o sea, para el examen microscópico de la orina. Mientras que la Clean Catch Midstream Specimen se recomienda para la detección de una infección urinaria UTI o para hacer el Culture and Sensitivity. Y la muestra de 24 horas se usa para medir de forma cuantitativa y también cualitativa sustancias específicas en la orina. Fundamentalmente de forma cuantitativa. Ahora, vamos a pasar a otros estudios que se hacen en el aparato del sistema urinario, pero que se comprenden, entran en el campo de la imagenología, o sea, estudios radiológicos. Esto lo vamos a ver mejor, más ampliado cuando demos radiología, pero no podemos pasar por el sistema urinario si no hablamos un poco de la radiografía, de las imágenes. Aquí tenemos una radiografía que se llama KUV,
que sirve para diagnóstico. No todo lo que está aquí sirve para diagnóstico. ¿Qué cosa es el KUV? Es una radiografía que nos va a permitir observar kidneys, K, ureters, U, bladder, vejiga. No lleva contraste. O sea, es una placa que con unos buenos ojos vamos a poder ver las sombras renales, vamos a poder ver los uréteres y vamos a poder ver la vejiga. Es la primera placa, la primera impresión. De ella partimos. Pero hay cosas manifiestas como, por ejemplo, en esta sombra renal estamos observando una litiasis, un cálculo de calcio. Porque si fuera de ácido úrico, no se viera. Sería radiotransparente. Pero como el cálculo de oxalato de calcio es radiopaco, sí impresiona la película de rayos X. Y entonces, este es el primer paso que una persona viene con un dolor, le hago esto, soy un médico consciente, no quiero gastarle dinero a la persona, o la persona no tiene dinero y me dice que no se puede hacer un CT scan, y entonces no me queda más remedio que hacerle un KUV. Y este KUV, por suerte, fue positivo y me permitió darme cuenta que esta persona tenía un stones, tenía litiasis. O sea que voy a poder ver yo en el KUV litiasis, estructuras, o sea, masas, calcificaciones, obstrucciones. Y es muy importante que sepan que no lleva contrato. O sea, la persona no tiene que tomar nada, ni se inyecta nada. Pero hay cosas que, como una placa tan simple, no se ven, y con el desarrollo de la tecnología ya hay cosas muy importantes que permiten ver lo que no se ve aquí. Por ejemplo, este es un KUV normal. Este es un KUV normal. Pero esta, en la que yo la estoy poniendo, en la pelvis renal, le estoy metiendo, esta es la pelvis renal. A la pelvis renal yo la estoy viendo. ¿Por qué la estoy viendo? Porque le introduje un contraste intravenoso. IV es por vía intravenosa. Cuando yo le introduzco un contraste IV a la persona, para que cuando esta orina de la persona que está teñida llegue a los riñones y tiña el tracto urinario, este se va a llamar IVP. El contraste no va a ser tomado vario. El vario, si me traba el vario lo excreto por la heces fecal. El vario no puede pasar a la sangre, porque nos moriríamos de una embolia de vario. Por tanto, el contraste que usa la IVP es yodo. Eso lo hablaremos más en radiología, pero sí tienen que saber que el KUV no lleva contraste. Y por eso, como no lleva contraste, no veo nada. Para ver algo tiene que ser algo que sea radiopaco, como un cálculo. Pero, una obstrucción muy manifiesta. Pero, cuando yo le pongo contraste, sí veo, porque tiño el tracto urinario. Y como la parte más importante que se tiñe es la pelvis, entonces es un IVP, pielografía intravenosa. Lleva contraste, el contraste que lleva es yodo. No lleva contraste, lleva contraste, el contraste que lleva es yodo. Jamás bario. El bario no pasa a la sangre. El bario se excreta por las heces fecales. Aquí vemos un KUV, lo más notable que estoy mirando aquí no tiene que ver con urinario, es una tremenda escoliosis, pero sí urinario estoy viendo en esto que está aquí, que es la vejiga, estoy viendo un cálculo. Y miren, esto es una cosa maravillosa que se llama un CT scan, que bien se ve entonces dentro. Esos son los dos riñones, un riñón, otro riñón, esta es la aorta, este es el esófago, y aquí estoy viendo en la vejiga, no es el esófago, este estómago, aquí estoy viendo en la vejiga un cálculo. Este mismo cálculo que está aquí, miren qué bien se ve acá. ¿Qué cosa tiene este paciente? Bladder stone. Tiene una piedra en la vejiga. En términos que pronto se lo voy a exigir cuando estemos dando terminología médica, esta persona tiene una litiasis renal.
Perdón, una litiasis de la vejiga, una cistolitiasis. Pero bueno, y no se lo puede aprender para ahora, sí se lo tiene que aprender para radiología. Esto es una cistolitiasis, cisto, vejiga, litiasis, piedra. Entonces ya, como les dije, el pirograma intravenoso, IVP, son una serie de rayos X, esto no lo miren, usa contraste, dye injection, contraste. ¿Quién es el contraste? Yodo. Cuidado con las personas con alergia al yodo. ¿Para qué va a servir el IVP? Para medir tamaño, forma de los riñones, para detectar obstrucciones, piedras, estructuras, calcificaciones, para evaluar masas, o sea, tumores. Y el cliente lleva preparación y lleva una enseñanza importante del medicalista hacia el paciente, porque tiene que explicar todo esto del contraste. Bien, IVP. Los estudios radiológicos que hemos visto hasta ahora son dos: KUV y IVP. Y ahí nos vamos a quedar. No vamos a ver más ninguno. Un IVP, mire que bien dibujada está aquí la pelvis, el uréter, vejiga. Esto es un sistema urinario normal. Quizás hay algo aquí en este cálice, pero bueno. Aquí miren, la pelvis está aumentada de tamaño, el uréter está aumentado de tamaño y es un mega uréter porque está aumentado de tamaño. Eso ustedes no tienen que sabérselo, pero sí están viendo por cómo el IVP me sirve para detectar anomalías. Aquí hay una obstrucción. Aquí hay una obstrucción y entonces el orine que viene bajando se interrumpe aquí y cuando se interrumpe aquí se queda aquí arriba y empieza a dilatar de abajo para arriba. Tremendo megapelvis, un normal, patológico. Esto no vamos a verlo, tampoco vamos a verlo. Ahora, ya por último, el sondeo urinario. Vamos a dar solamente algunos elementos. ¿Qué cosas una sonda urinaria y para qué se usa? Decir sondeo, pasar una sonda por la orina, en inglés es catheterization. Entonces, ¿qué cosa es un catéter urinario? Un catéter urinario es un tubo plástico que se inserta para proporcionar drenaje urinario. Y la cateterización es el procedimiento durante el cual el catéter se inserta. Y estamos viendo la vejiga, introducimos el catéter y cuando llega aquí sale el orina. Esta es una sonda de 2 entradas, ya veremos esto. Cuando la sonda tiene 2 entradas se llama Foley. ¿Por qué tiene 2 entradas? Porque por una entrada es la donde vamos a sacar el orine y por otra le echamos aire para que este balón se infle y la sonda no se salga y la persona se pueda mantener con la sonda puesta. Si la sonda no fuera Foley, la sonda se caería. Por tanto, cuando hace falta una sonda permanente, tiene que tener 2 entradas, o sea, tiene que ser de Foley. Pero bueno, en esta lámina lo importante es qué cosa es un catéter y qué cosa es la cateterización, es el procedimiento en el cual introducimos el catéter dentro de la vejiga. Eso se llama cateterización. ¿Cuáles son los objetivos de la cateterización? ¿Para qué usamos el catéter urinario? ¿Para qué sondeamos a un paciente? Bueno, para aliviar una retención urinaria. Una persona que no puede orinar y se le infla la vejiga, se desespera y es necesario que la orina salga. Entonces tenemos que sondearlo. Aliviar la retención urinaria. Aliviar la retención urinaria. Obtener una muestra estéril.
En ocasiones no hay forma de obtener una muestra estéril que no sea sacándolo de la vejiga. Medir la cantidad de orina residual en la vejiga. Uno orina y siempre se queda un poquito de orina en la vejiga. Y hay patologías en las cuales es importante saber qué cantidad de orina residual queda en la vejiga. Y la única forma de saber eso es sondeando al paciente. Obtener una muestra de orina en pacientes que no pueden orinar. Instalar quimioterapia, o sea, personas que tienen cáncer en la vejiga y hay que colocarle dentro de la vejiga el quimioterápico, pues se le pone una sonda para ponerle la terapia dentro de la vejiga. Para vaciar la vejiga antes y durante cirugías. La persona que va al salón de operaciones debe ir, se le pone una sonda antes y durante la operación y se le quita en el postoperatorio en dependencia del tipo de su cirugía que haya tenido. Estará un tiempo con la sonda puesta en dependencia de cómo haya quedado la persona y el tipo de operación que tuvo. Mientras más rápido se quite la sonda postoperatoria, mejor, porque eso va a producir infecciones, pero hay momentos que hay que dejarla. Y también antes de ciertos procedimientos, hay algunos procedimientos que antes de hacerlo hay que sondear al paciente. Esos son el objetivo de la cateterización. La cateterización no se usa de modo ordinario porque puede causar infección. Es la causa más común de infecciones nosocomiales. ¿Qué cosa es una infección nosocomial? Infecciones que se cogen en los hospitales. Entonces, ella no se puede hacer de rutina porque ella puede producir infecciones. En algunos estados no se permite que los médicos asistan hagan cateterizaciones. En la Florida sí. De hecho, hay centros en los cuales yo tengo varios alumnos trabajando hace tiempo ahí, que es muy importante que hayan aprendido conmigo a poner sonda, porque ahí se pone sonda. Centro de urología. Usualmente se hace en las oficinas médicas solamente con fines de diagnóstico. O sea, ustedes no van a poner un catéter para una operación, porque se usa en las oficinas médicas nada más que para diagnosticar. Y lleva equipos especiales e instrumentos especiales. Y las complicaciones de un cateterismo, bueno, pues de una cateterización vesical, contaminación, infección. ¿Por qué? Porque se contamina durante la inserción y por mala limpieza y por mala manipulación. Trauma, puede ocasionar trauma, el catéter puede dañar la uretra sobre todo. A veces cuando se trata de alar, el paciente se quiere alar la sonda con el balón inflado, se lo puede dañar. Y hay dos tipos de cateterización. Intermitente, el catéter se introduce en la vejiga para sacar el orine. Inmediatamente que la orine, que vaciemos la vejiga, lo sacamos. Son catéteres, como les dije, de una sola luz, una sola entrada. Catéteres de una sola luz. Esto es una cateterización intermitente, pero hay otro tipo de cateterización, indwelling catheterization, o esto quiere decir cateterismo permanente. Colocamos el catéter dentro de la vejiga, pero lo vamos a dejar la sonda en la vejiga. Ese tipo de catéter se llama catéter de retención o Foley catheterization. ¿Por qué? Porque la sonda que usa se llama Foley. Y la sonda para indwelling catheterization puede tener doble o triple luces, o sea, luz en un hueco. Para la intermitente es una sola luz. Y para la que se deja en la vejiga tiene que tener más luces porque con más entrada que uno para poder inflar el globo y que se quede dentro de la vejiga.
Por ejemplo, estos son catéteres de una sola luz. ¿Para qué? Esto es poner y quitarla, no, vaciar la vejiga y quitarla. Pero ya esto, mire, este tiene dos luces, esto tiene tres, dos. Aquí, vamos a coger esta por ejemplo, por una luz inflamos el balón, cuando llega a la vejiga, inflamos el balón y ya esa se queda fija ahí y no se le cae al paciente. Yo no le puedo poner al paciente para una sonda permanente, una sonda de una sola luz, porque se le va a caer. Tiene que tener dos luces para que por una de las otras, la otra luz, yo puedo inflar el balón y el balón tranque la sonda en la vejiga y entonces la sonda se quede de forma permanente. O sea que cuando el objetivo del cateterismo es permanente, la sonda tiene que tener más de una luz. Esta tiene una sola luz, esta no sirve porque esta no puede inflar el balón. Esta tiene dos luces, entonces por una sale la orina y por otra le entra el aire. Foley o dos luces, Foley o tres luces. Foley de dos luces, Foley de dos luces, de tres luces. Bueno, hasta aquí el contenido que, que va a esta prueba.